Esta es la materia de investigación de operaciones. Ya me presenté. Nicolás Hernández Sosa. Sí, por ahí en el programa viene el temario y dice la unidad 1, introducción a la investigación de operaciones. ¿Sí? Vamos a ver ahí 5 temas que aquí se muestran. ¿Sí? Están los criterios de evaluación de la unidad 1. ¿Sí? Hay un mapa conceptual del 20%. Hay una práctica que también equivale al 40% y hay un examen del 40%. Aquí mismo vienen dos links, ¿sí?, para descargar el programa que vamos a estar utilizando, que es Lingo, y el otro que sería Excel. Antes de comenzar, bueno, el primer tema, no antes de comenzar, el primer tema es la definición de lo que es investigación de operaciones. Dice que es la aplicación de la metodología científica a través de modelos matemáticos en donde primero se presenta el problema y luego se resuelve. Es decir, al igual que cuando hacemos un proyecto, resolvemos un problema, ¿sí?, primero tenemos que tener cuál es ese problema, ¿sí? No nos vamos a enfocar a resolverlo, ¿sí?, sino primero se presenta el problema, después o se define el problema y luego se representa a través de un modelo, ¿sí? Eso es investigación de operaciones. Después tenemos, dice que eso de investigación de operaciones se remonta a los años 40 y 50 y vino a partir o a principios de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Cómo? Dice, pues es que los aliados convocaron a un gran número de especialistas para aplicar la metodología científica para definir aspectos militares y tácticas de operación. Cuando concluyó la guerra, ¿sí?, el éxito de la investigación de operaciones había tenido mucho éxito, por lo cual se decidió aplicar fuera del campo militar, ¿sí? Entonces fue en los años 50 cuando se introdujo el uso de la investigación de operaciones en la industria, negocio y gobierno, ¿sí? En ello hubo 3 factores que jugaron un papel importante. El adelanto que se haya logrado en el establecimiento de los métodos, modelos y técnicas disponibles en esta rama de la ciencia. Otro, que es el más importante, dice que el surgimiento de las computadoras. Es decir, con el uso de las computadoras ya se podían hacer muchos millones de cálculos en segundos. El tercer aspecto fue el pasamiento que tuvo la competitividad de Estados Unidos con respecto a la de Japón, ¿sí? Entonces, investigación de operaciones se ha diversificado y perfeccionado, ¿sí? Y investigación de operaciones fue dado porque el equipo estaba llevando a cabo la actividad de investigar operaciones militares y de ahí se le quedó el nombre. Hay varios tipos de modelos de investigación de operaciones. Sí, cuando veamos IO, vamos a tener la idea que es investigación de operaciones. Tenemos tipos de modelos: el modelo simbólico matemático, el modelo de simulación y el modelo heurístico. El modelo simbólico matemático dice que es el tipo de modelo más importante de la investigación de operaciones. Al formular este tipo de modelo, uno supone que todas las variables relevantes son cuantificables. Entonces, todos los símbolos matemáticos se utilizan para representar variables, las cuales están relacionadas con las funciones matemáticas para poder descubrir el comportamiento de un sistema. ¿Sí? Tenemos el de simulación. Imitan el comportamiento de sistemas sobre un periodo, ¿sí? Los modelos de simulación no necesitan funciones matemáticas para realizar variables. Usualmente es posible simular sistemas complejos que no pueden modelarse o resolverse matemáticamente. La principal falla de la simulación consiste en que el análisis es equivalente a realizar experimentos y estar sujetos a errores experimentales. El heurístico dice que descansa en las reglas empíricas o intuitivas, las cuales dan una solución actual al modelo, permitiendo determinar una solución mejorada.
Esos son entonces los tres tipos de modelos de la investigación de operaciones. De ahí tenemos las fases de estudio de la investigación de operaciones, ¿sí? De las cuales ustedes por ahí tienen que hacer una actividad. Las más importantes, ¿sí? Dice que es la definición del problema. Por ahí ustedes van a leer y a revisar. Yo únicamente las voy a definir. Bueno, nada más las voy a mencionar. Tenemos lo que es definición del problema, ¿sí? Esa es la primera parte y la más importante, dentro de la cual tiene que cubrir estos tres aspectos: descripción de la meta u objetivo del estudio, una identificación de las alternativas, ¿sí? Y restricciones, ¿sí? Tres cosas tiene que tener. Dice que debe reflejar una representación aproximada del interés total del sistema. Una falla común en este aspecto es identificar algunas metas representando solamente una porción del sistema. Otra de las fases, construcción del modelo. Dependiendo ahora sí, ya teniendo la definición del problema, el equipo, ¿sí?, de investigación de operaciones representará ese sistema, como por medio de un modelo matemático, ¿sí? La solución del modelo. Dice que entonces van a utilizar técnicas de optimización y este modelo va a proporcionar una solución óptima. Tengo la validación del modelo. Es válido si, independientemente de sus inexactitudes, al representar el sistema puede dar una predicción confiable del funcionamiento del sistema. Será válido si bajo condiciones similares de entrada puede reproducir el funcionamiento pasado del sistema. De ahí tengo la implementación de resultados finales. Dice que implicaría básicamente la traducción de estos resultados en instrucciones de operaciones detalladas y emitidas en forma comprensible a los individuos que administran y operan el sistema. Bueno, entonces tendríamos ahí lo que es la investigación de operaciones. El primero, a manera de conclusión, definición, construcción del modelo, solución del modelo, validación del modelo e implementación de la solución, ¿sí? Esas 5 fases se van a aplicar siempre a todo modelo matemático de investigación de operaciones. Yo no puedo comenzar a hacer o a tener ya la construcción del modelo si antes no sé qué es. Sí, ahorita se pusieron a grandes rasgos lo que son ahí las fases, porque ustedes tienen que hacer una actividad, ¿sí?, que va a quedar un poquito más completa, ¿sí? Por ahí van a leer más. Ahorita yo nada más expliqué a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, pero estos se van a aplicar a cualquier proyecto, ¿sí? La definición del problema, el diseño, ¿sí? Esto que es construcción del modelo es el diseño o la representación. Luego, la solución del modelo, ¿sí?, significa ya utilizar por ahí las técnicas para encontrar la solución de ese problema. Luego, ¿qué significa la validación? Bueno, que voy a hacerle pruebas, ¿sí? Aplicando otras, no otras variables, sino otros valores, ¿sí? No nada más los que tiene, sino otros valores para ver cómo reacciona. Y una vez que ya está validado, es decir, ya se le hicieron las pruebas suficientes como para determinar que ese problema de investigación de operaciones está listo para ser implementado. Sí, entonces, a grandes rasgos, estas son las fases principales para implementar la investigación de operaciones en la práctica. ¿Sí? Dentro de cada uno, bueno, pues ahorita vamos a ver, ¿sí?, que todavía tiene dentro de cada fase más actividades, ¿sí? ¿Dónde se utiliza? Dice la aplicación de investigación de operaciones. Entonces, la creciente complejidad de los problemas que se presentan cotidianamente, se tiene la necesidad de utilizar un software y desarrollo de nuevos y mejores algoritmos. Entonces, todo lo que sea investigación de operaciones tiene que tener un algoritmo, no es algo al azar o actividades que nada más se diseñan, ¿sí? Es un algoritmo, ¿sí?
Entonces, ¿dónde lo podemos aplicar? Dice, en la optimización de operaciones de producción para cumplir con la finalidad de un costo mínimo, en la optimización del corte de árboles en productos de madera, maximizando su producción, en la asignación óptima de recursos hidráulicos térmicos en el Sistema Nacional de Generación de Energía. Y aquí tengo otra lista que ustedes pueden revisar ahí en la presentación. Y no son los únicos, existirán muchos más. Sin embargo, todos vemos que tienen que ver con optimización, con maximización, con con minimizar. Entonces, ¿qué se pretende maximizar? Bueno, pues a lo mejor ganancias. ¿Qué se pretende minimizar? A lo mejor costos, ¿sí? Entonces, o se pretende optimizar, dice. Entonces, todo donde esté involucrado eso, ahí va a estar la investigación de operaciones. Entonces, para poder aplicar bien lo que es la investigación de operaciones, tengo que formularlo como un problema lineal. ¿Qué es un problema lineal? Dice. La programación lineal es una clase de modelos de programación matemática destinados a la asignación eficiente de los recursos limitados en actividades conocidas, con el objetivo de satisfacer las metas. Les decía, maximizar beneficios o minimizar costos. Siempre van a estar relacionadas esas dos palabras, maximizar beneficios o minimizar costos. Para un modelo de programación, siempre vamos a tener esto, las variables o incógnitas, ¿sí? Son sus principales. Después, definir la función objetivo y las restricciones. Entonces, lo que sea maximizar o minimizar va a pasar a ser mi función objetivo, ¿sí? Que va a estar sujeto a las restricciones. Entonces, siempre debo estar pensando de esta forma para hacer o definir un problema lineal, ¿sí? Debo de ver cuáles son las variables o incógnitas, ¿sí? Debo de ver cuál es la función objetivo o debo de identificar cuál es la función objetivo. Bueno, la función objetivo, dice, va a ser aquello que tenga que ver con maximizar o minimizar, ¿sí? Sujeto a restricciones, bueno, pues van a ser aquellas condiciones a las que va a estar sujeto el problema, ¿sí? Entonces, teniendo en mente siempre esto, ¿quién va a ser mi función objetivo? Aquello que está diciendo que sea para maximizar o minimizar. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis restricciones? Aquello a lo que está sujeto, ¿sí? Aquello a lo que va a estar, que tiene alguna restricción. ¿Alguna vez ustedes tienen alguna restricción? Sí, hablando o haciendo la analogía, por ejemplo, a veces les dan permiso, ¿sí? De que vayan a alguna fiesta, ¿sí? Pueden ir a una fiesta, pero les dan alguna restricción. Dice, tienen que regresar a cierta hora o tienen que ir acompañado de alguien, ¿sí? Son restricciones. Claro que acá las tenemos aplicadas a un modelo matemático. La característica distintiva de los modelos de programación lineal es que las funciones que representan el objetivo y las restricciones son lineales. Ojo con lo que dice aquí. Lo que representa el objetivo y las restricciones son lineales. No se permite multiplicación de variables, ¿sí? Ni variables elevadas a una potencia. ¿Sí? ¿Qué significa entonces esto? Que va a estar de esta forma como está aquí, ¿sí? Aquí ven, dice x1 por x2 más x3 mayor que 5. No, esto no es una representación lineal. Esto no sirve, ¿sí? Otra que tengo aquí, x1 elevado al cuadrado más x2 elevado al cuadrado igual a 20. No, esta representación que puede representar el objetivo o las restricciones tampoco sirve, no es, ¿sí? Me fijo el siguiente, x1 más 3 por x2 menor o igual a 20, sí, esto es una representación matemática aplicable para la programación lineal, ¿sí? ¿Por qué la primera no? Porque está multiplicando aquí dos variables. Vamos a entender como variable a las letras, ¿sí? O a las incógnitas, ¿sí?
esas son mis variables. Si hay multiplicación de variables, no. Si hay alguna que esté elevada a una potencia, es decir, diferente de 1 o mayor de 1, ¿sí? Por ejemplo, aquí está elevado a la 2, significa que es una función cuadrática, ya no es lineal, ¿sí? Significa lineal que debe estar elevado a la potencia 1, todas sus variables. Aquí x1 no aparece el 1 porque recuerden que cuando está elevado a la primer potencia no aparece el 1, ¿sí? Aparece después del 2, ¿sí? Pero aquí asumimos que x1 está elevado a la potencia 1, este x2 está elevado también a la potencia 1. Este 3, bueno, son los coeficientes, ¿sí? Entonces, tienen que estar de esta forma. Dice que los problemas de optimización se formulan muy a menudo verbalmente para poder llegar a una solución. Se requiere un planteamiento matemático. El procedimiento consiste en los siguientes pasos. 1. Identificar las variables de entrada. Esto generalmente está en función de la pregunta del problema, ¿sí? Entonces, identificar las variables de entrada. Entonces, ¿quiénes son? Ya y definí aquí quiénes son o cómo pueden ser las variables. Son las incógnitas, ¿sí? Que estoy buscando darle solución. El paso 2 es determinar la cantidad que desea optimizarse, dice, y se debe expresar matemáticamente. A la ecuación resultante se le va a llamar función objetivo. Entonces, esto es muy importante, determinar la cantidad que se desea optimizar, ¿sí? A eso se le va a llamar función objetivo. Después de ahí tengo que identificar todos los requerimientos, restricciones o limitaciones y expresarse algebraicamente. Esto es lo que se le va a llamar conjunto de restricciones. Ahora, todavía de ahí voy a expresar todas las condiciones ocultas, es decir, aquellas que en el enunciado no mencione, pero son obvias debido a la naturaleza del problema. Sí, a lo mejor al hacer la definición del problema, sí, o plantear el problema, no se agote y se mencione todo el conjunto de restricciones o condiciones ocultas, ¿sí? ¿Por qué dice? Bueno, esas condiciones ocultas, a veces son muy obvias, entonces se omiten. Entonces dice, bueno, pero las vas a poner por ahí, esas expresiones, ¿sí? En el enunciado no lo estás planteando, ¿sí? Pero lo vas a poner acá, dice, como condición oculta. En el enunciado no se menciona, ¿sí? Pero por ahí lo vas a poner en un apartado, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, yo en este momento estoy hablando, ¿sí? Y a lo mejor dice, no entienden qué es función objetivo, ¿sí? Ya se definió por ahí. O hay alguna palabra, que no se está definiendo aquí, dice, bueno, pues a lo mejor se agrega al final, si ustedes se fijan a veces los libros, ¿sí? Al final traen un glosario, ¿sí? Un glosario con la definición de esos términos, ¿sí? Porque, bueno, pues porque a lo mejor en el libro donde está hablando, ¿sí? Se da por hecho, que ya se entiende, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, para llegar a esta materia, se supone que ustedes ya cursaron, todas las materias de probabilidad, de álgebra, ¿sí? Entonces, igual si revisan un libro de investigación de operaciones, eso se lo salta. Ya no habla, ¿sí? Para explicar el método de Kramer, para despejar variables o cualquier otro método de sustitución, ya únicamente lo menciona, ¿sí? ¿Por qué ya no lo explica? Bueno, porque el libro trata de investigación de operaciones y se supone que ya llegaron hasta esta parte